Me disculpo por lo que llegué tarde. Vamos a hacer una clase no muy corta, pero sí atribuirles el tiempo de mi espera para que tampoco los haga quedarse por demás. Bien, vamos a hablar un poquito de tres temas importantes: lesiones de glándulas salivales, traumas de cuello y obviamente lesiones de macizo facial. La primera parte, que es la más sencilla, gracias a Dios, para que no los complique más todavía, es sobre la patología de las glándulas salivales. ¿Ya? Cuando yo hablo de glándulas salivales, pues lo primero que nos tenemos que venir a la mente o a la cabeza son las parótidas. ¿Bien? Parótidas, conducto de esteno, desembocadura sobre el molar, nunca se van a olvidar. Eso nos va a dar lo que va a ser la primera salida de salivación. La segunda, obviamente, vamos a tener polas sublinguales y las últimas polas submaxilares que descargan con el famoso Wharton que va sobre la parte del primer premolar por la parte baja. Había un maestro mío, profesor de anatomía, que me decía: si ustedes se ponen a jugar con sus glándulas, se van a dar cuenta que si ustedes estimulan sobre el mismo Wharton o sobre la misma salida del esteno, ustedes pueden, al menos los odontólogos cuando lo hacen, pueden tener una hiperestimulación y tener secreción a chorro de saliva, que también puede pasar cuando nosotros comenzamos a manipular el conducto. Siempre es importante entender de que glándulas salivales, para empezar, no es un tema muy amplio, porque esto donde lo van a ver más que todo en pediatría, en otorrino por ahí. Y la parte que a mí me interesa que ustedes aprendan son procesos traumáticos que podemos nosotros encontrar a nivel de tipo de pacientes o lesiones que puedan tener. Hay un montón de patologías: neoplasia, inflamatoria, degenerativo, pero no es el caso conmigo. No me voy a adentrar tanto porque la verdad es un tema bien chiquitito, pero que sí es importante que ustedes vean lo que van a hacer, el tema de las lesiones traumáticas. ¿Listo? Como se van a dar cuenta, las lesiones principales que ustedes pueden tener son a nivel de la parótida. Después de eso, vamos a ver si estos instrumentos, cuando sean cortantes, pueden o no mutilarme lo que es la secreción de saliva hacia la cavidad bucal de una manera normal como debería presentarse. Las glándulas submaxilares o las sublinguales son muy raras de poder ser lesionadas. ¿Y esto por qué se va? Primero, por las disposiciones anatómicas. No se olviden que las tenemos prácticamente en el piso de la boca. Son de muy difícil acceso, a menos que venga alguien y los apuñale así. Es muy difícil que ustedes tengan una lesión en submaxilar o en sublingual, a diferencia de una parótida, que sí, la parótida obviamente la tenemos por delante del conducto auditivo externo, y que aparte de eso está en plena relación con el famoso músculo macetero. En otras palabras, mi macetero es el que me protege de la parótida. Si yo tengo una agresión, ya sea punzocortante, avulsiva, proyectil, que pueda lesionarme de una manera incisa la glándula, yo puedo tener lesiones de este conducto, que eso es lo que a mí me interesa que ustedes aprendan. Porque las lesiones del conducto de esteno, que es la lesión traumática en la parótida, pueden llevarme a una sección que puedan ser parciales o totales. Cuando yo tenga estas secciones parciales o totales del conducto de esteno, yo puedo tratar de identificar de que estos cabos van a comenzar a tener alteraciones bien específicas que me pueden llevar a patologías más graves. ¿Qué es lo primero que yo tengo que ver? Y nos vamos a ir, denme un minuto, a esto. Si ustedes ven ahí, me van a decir que me quieren mostrar, solo es el cachete, pero fíjense cómo yo ya comienzo a tener una pequeña gota. ¿Listo? Las lesiones del conducto de esteno, cuando son traumáticas, que pueden ser ocurridas obviamente por un traumatismo directo o indirecto, puede también estar dado por pacientes postquirúrgicos o postoperados de algún tipo de resección o disección a nivel de cuello, pero que lo que más me llama la atención a mí es de que puede llegar a formarse esta fístula, que va a ser algo muy molesto para el paciente. En otras palabras, si yo tengo un paciente con una aparente lesión en macetero, la mayoría de las veces, cuando yo tengo la sección del músculo en sí, puede pasar desapercibida la lesión del conducto.
conducto. ¿Esto a quiénes le pasa más que todo? A cirujanos recién formados, a médicos generales, obviamente recién formados, que no tienen mucha experiencia manejando este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque ustedes muy raras veces van a ver un paciente que se le lesiona el macetero o que llegue con un hueco, como se dice vulgarmente, en esta zona. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Una cirugía o un control de daño en el cual nosotros agarramos, no, hay que suturarlo, no ha traspasado lo que es la cavidad oral, está excelente, suturemos en un plano, suturo totalmente lo que es el músculo macetero o hago aproximaciones, que es lo que se debe hacer, porque no nos olvidemos que suturar el músculo me implica necrosis, aproximo el músculo y posteriormente eso cierro la piel. Entonces todo está ahí perfecto, pero si yo no identifico el esteno que pasa por el músculo, yo puedo llegar a presentar esta fístula. Entonces el paciente vuelve de aquí a 2 o 3 días y puede tener múltiples variaciones de la lesión. Una parotiditis, la principal, y la formación de la fístula, donde el paciente va a decir, siento un bultito, no se preocupe, es la inflamación, tómese esto y vuelva de aquí a una semana y le retiramos los puntos. Le retiramos los puntos y comenzamos a ver de que comienza a salir saliva a través de la herida. Entonces esa formación de la fístula puede llevar a producir que mi paciente tenga malinterpretaciones de que se ha hecho o no se ha hecho. Lo ideal en este caso, cuando hablamos de estas lesiones que casi siempre son posteriores, es tratar de identificar, como se dice, si la lesión está encapsulada, si yo la puedo drenar, si yo la puedo derivar, y si es que yo no identifico el conducto, porque ustedes lo van a ver, y es un pequeño conductito, más o menos así como lo ven. Ustedes cuando lleguen a su casa abran la boca grande y fíjense cómo van a ver un pequeño conducto que sale a través de lo que son las tónsilas. Entonces ahí ustedes saben que es eso esteno. Si yo no sigo el trayecto del esteno, estoy seguro que me lo mutilé. Si yo no lo encuentro el esteno, estoy seguro que lo mutilé. ¿Qué tengo que hacer en ese caso? Agarro, solo suturo piel y posterior a eso, si no tengo los medios, transfiero al otorrinolaringólogo o al cirujano de cabeza y cuello o al cirujano general para que pueda identificar si está o no está ese conducto lesionado. ¿Qué pasa si estoy a 500 kilómetros? Que puede pasar Puerto Suárez, Charagua, San Ramón, y hay una alta probabilidad de que el esteno esté lesionado y yo no pueda derivar al paciente por múltiples factores. Desde el hecho que los papás no quieran, la familia no quiera, el paciente se rehúse, o múltiples cosas. Por ejemplo, Charagua, ¿no? ¿Quién conoce Charagua? ¿Alguien ha ido para allá? ¿Sí? ¿Cómo es el camino para Charagua? ¿Conoces o no? Yo. Ajá. Sí. ¿Qué tal es el camino? Feísimo. Feísimo. Llueve y nadie pasa, ¿no? Entonces estas cosas pueden llegar a pasar. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Identificar, si pueden identificar el conducto. Hay un tipo de contraste específico, así como hacemos en vía lagrimal, se hace acá, que es el famoso azul de metileno. ¿Qué pasa? Yo canulo con una sonda bien delgadita de aspiración para bebé y trato de instilarle azul. Entonces no cierro la herida, le instilo azul por el conducto, obviamente por el orificio de salida, y veo si es que se me mancha el macetero. Si mancha el macetero, hay una fuga y lo derivo para tratar de suturar o para tratar de reparar o ferular. Si yo no encuentro, obviamente, un método de contraste, no puedo canularlo, es preferible solo cerrar piel y mandar al especialista cuando veamos de que hay las altas probabilidades de lesión. ¿Qué más yo puedo identificar? De que al momento de que ustedes laven la herida, comience yo a ver características salivales a través de la lengua. Entonces solamente comprimo, suturo y mando para hacer una revisión como corresponde de manera instrumental. ¿Listo? La mayoría de estas fístulas cierran espontáneamente, esto cuando estamos hablando de lesiones parciales, donde no compromete totalmente el conducto, y cuando me compromete totalmente el conducto puede llevar a formarme lo que vayan a ser lesiones quísticas, las cuales, como le digo, el paciente viene porque se le hizo una bolita en la herida, no siente que esté mejorando, más bien la bolita crece, ustedes agarran, abren un poco la herida y comienza a salir. En ese caso, ¿qué es lo que nosotros ocupamos? Como ustedes ven, hay dos opciones. La que yo más le pongo acá es prácticamente hacer un tratamiento quirúrgico.
entrar a quirófano y tratar de volver a unir el conducto con, obviamente, sutura absorbible número 6-0, 7-0, que son hilos bien finitos para poder aproximar el conducto. Si no hay esa posibilidad y la fístula obviamente ya está instituida, la cicatriz está perfecta, podemos utilizar lo que son los inhibidores de somatostatina. ¿Cuál es la principal que podemos ocupar ahí? Aparte de la somatostatina, es el famoso octreotide. El octreotide me ayuda bastante a disminuir las secreciones de jugos gástricos y pancreáticos del organismo, y eso evita de que haya un flujo salivar muy elevado, el cual me puede afectar o no al paciente. Bien, puedo ocupar vendajes compresivos para tratar de obliterar la fístula y que vuelva a haber un trayecto en el conducto. Se puede hacer, porque no se olviden de que también el conducto se mete en mucosa, entonces hay altas probabilidades de cierre. Pero los pacientes que les va a doler más la cabeza van a ser los que no les cierran y están 2 semanas, 3 semanas, ¿y qué pasó, doctor? Otra vez sigo. Entonces hay que tener en cuenta de intentar hacer el tratamiento. Bien, ¿qué puedo hablar de las lesiones infecciosas? Porque obviamente la lesión traumática, lo mayor que pueden tener una glándula salivar, obviamente va a ser la lesión y sección del conducto. Podemos tener lesiones infecciosas, pero yo no me voy a ir a decirles, hablemos de la parotiditis, hablemos de cachumba, no sé qué más, ¿no? Entonces, no voy a hablar de eso para los brasileños ni para los bolivianos hablar de la papera. Voy a hablar más que todo de lo que es la famosa parotiditis supurada, que ustedes tienen que entender. Primero que nada, que se da por un estafilococo. Primero. Segundo, es predominante en pacientes que son inmunocomprometidos, y los principales son los desnutridos, los cuales me va a llevar a presentar este tipo de pacientes. ¿Dónde voy a tener? Pacientes con enfermedades crónicas, pacientes con enfermedades avanzadas, pacientes grandes quemados, pacientes con afecciones postoperatorias que me llevan a un hipercatabolismo, en el cual mi paciente prácticamente queda, como se dice, una pasa de el mantener este estado hipercatabolismo. La parotiditis supurada es una enfermedad o un estado patológico del cual solamente se ven en pacientes inmunocomprometidos. No van a encontrar ustedes una parotiditis supurada en un paciente con ustedes, con un buen hábito alimenticio, con un buen tipo de proceso nutricional, y solamente se darían en casos exentos, como puede ser concomitancia con caries o abscesos periodontogénicos que pueden llevar a una infección por translocación. ¿Listo? ¿Qué tengo que saber? Pus a través de la papila del conducto de Steno, es lo principal. El tratamiento antibiótico y los analgésicos es lo importante. Cuando yo veo un paciente que me viene así, y obviamente el sitio de descarga del conducto de Steno está obliterado por pus, yo no tengo que pensar en una faringoamidalitis. No se olviden. Tienen que saber identificar dónde están los conductos y dónde puede haber las placas purulentas. Cuando yo identifico esto, tengo que hacer una pequeña prueba para saber si de verdad estoy ante una parotiditis supurada. ¿Cuál es esa pequeña prueba que yo tengo que hacer? Pido a mi paciente que abra grande la boca, vengo con mis 2 dedos y presiono la glándula de una manera bien suave, sencilla, lo menos dolorosa para el paciente, porque obviamente estamos ante un proceso inflamatorio que a veces el paciente no entiende. Le dice, me duele la garganta, me duele la garganta y me duele la garganta. Entonces, al momento de presionar la glándula, yo voy a comenzar a ver cómo por el conducto comienza a excretar secreciones purulentas. Entonces, eso me da a entender de que estoy ante una parotiditis supurada. ¿Qué pasa si al momento de comprimir veo de que, pese a que está obstruida, no hay un flujo constante o fluctuante de todo ese material purulento? Obviamente voy a tener que pedir ecografía de partes blandas, revisar bien la parótida para ver si no hay un proceso inflamatorio, y posterior a eso manejarlo con tratamiento antibiótico. Si comienza a tomarme toda la parte posterior junto con el istmo de la fauce, ni modo señor, ni modo señora, hay que entrar, hacer un pequeño drenaje para poder descomprimir toda esa zona. ¿Listo? El drenaje es la última opción que nosotros vamos a hacer. ¿Listo?
Como se dan cuenta, no necesito o no preciso decirle mucho de glándula salival. ¿Qué otros efectos puedo tener? ¿O qué otros estados patológicos puedo tener para que ustedes queden un poquito más tranqui? Son las famosas pseudocianolitiasis o litiasis. Cuando yo hablo de estos tipos de litiasis, estoy hablando de formación de pequeños cálculos o quistes a través de las desembocaduras de los conductos. En otras palabras, el paciente levanta la lengua, veo las disposiciones de las inserciones de los conductos, más que todo sean las sublinguales, y me forman pequeños cálculos, los cuales yo puedo tranquilamente extraer. A menos de que haya una obstrucción total y el cálculo no pueda salir, obviamente hay que hacer un pequeño drenaje quirúrgico y extirparlo por el riesgo potencial de obstrucción de las vías excretoras a nivel de la salivación. Pero son muy raros de ver y la mayoría de las veces, si es que el quiste fuera tan grande, yo lo dejo. ¿Bien? Entonces, como se dan cuenta, no es muy grande el tema de las litiasis, obviamente, y de las lesiones infecciosas de parótida. Bien, dudas, preguntas que tengan hasta acá, háganmelas conocer por favor. ¿Ninguna? ¿Entendido? ¿Comprendido? Bien, bueno, entonces, para que vean que no soy malo, lo vamos a dejar aquí, porque les voy a dar el otro tema y los voy a reventar en su parcial. Estoy segurísimo de eso. Así que no se los voy a dar el otro tema, solo por cortesía. Hasta aquí, para la siguiente clase, 11 puntos su examen. ¿Ya? 11 puntos su examen, les estoy avisando a todos ahorita. ¿Ya? 11 puntos, voy a comenzar a tomar su examen. Para que así, si hay la posibilidad, yo me pueda tratar de entender y si puedo, ese momento corregir sus exámenes y se puedan ir con su nota. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas que tengan algo? Bueno, quedamos haciendo este chico. Nos vemos el jueves.